El día de hoy vamos a estudiar el tema de frecuencias. Y para estudiar las frecuencias vamos a tener que estudiar el sonido como una onda, que ya la clase pasada empezamos definiendo qué era el sonido, dijimos que era una onda que se propagaba en un medio, o las oscilaciones de presión que se propagaban en un medio, principalmente en el aire, pero puede ser en cualquier fluido. Y también nos dedicamos por ahí a definir qué era el ruido, ruido ambiental, por qué era un contaminante. Y al final dijimos que pues esas oscilaciones tenían que ver con las perturbaciones de presión, es decir, hay un nivel promedio que tiene que ver con la presión hidrostática o con la columna de aire atmosférico, pero también va a haber pequeñas variaciones por nuestra voz, por cualquier movimiento que hagamos, lo de nuestra mano, cualquier vibración va a ser esas pequeñas variaciones de presión en escalas de segundos, de milisegundos, que es lo que vamos a estudiar como sonido y se comporta como una onda porque está oscilando alrededor de un cierto valor. Entonces, recordando un poco de cuáles son los elementos de una onda, cuáles son las características de una onda, que pues, es una función que está aumentando y bajando alrededor de un valor, es periódica, es decir, se repite cada cierto tiempo, y pues tiene un punto máximo que le llamamos la cresta, un punto mínimo que le llamamos el valle, y pues la diferencia entre esa cresta y el valle es lo que conocemos como amplitud. Y también la distancia entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos es lo que le vamos a llamar la longitud de onda. Y es la básica función senoidal o de coseno que estudiamos durante ciencias básicas en geometría analítica, por ejemplo, ¿no? En esta clase vamos a complicarlo un poquito más o vamos a agregarle la variable no solamente de tiempo, sino que vamos a agregar la parte de eh, más bien, no solamente tenemos distancia, sino que también vamos a agregar tiempo. Entonces vamos a tener una función senoidal que va a variar en el tiempo y en el espacio. Es como ven, es una función que tiene un seno, pero en el argumento tenemos x, que es posición, y tenemos t, que es tiempo, y va a tener cada uno una constante asociada, ¿no? La a, que nos dice qué tan grande o pequeña va a ser nuestra onda, va a ser la amplitud, que ya la vimos por aquí en esta gráfica. Y también vamos a tener algo que va a modificar la posición en el espacio, que le vamos a llamar el número de onda o la frecuencia espacial, que es esa acá, que está en radianes por metro. Y también vamos a tener una omega, que le vamos a llamar la frecuencia angular o la tasa de cambio en radianes por segundo. Entonces, uno va a ser qué tanto cambia espacialmente, que es el número de onda, y qué tanto cambia temporalmente, o a qué velocidad cambia, que es la frecuencia angular. Estas frecuencias angulares y números de onda están relacionados con algo que es un poco más sencillo de comprender o más familiar, que va a ser el periodo o frecuencia y la longitud de onda. Entonces, tenemos ahí una relación que la frecuencia angular, bastante lo que es aquí la omega, es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia es cuántas oscilaciones por segundo vamos a tener, es decir, cuánto tiempo tarda en tener una cresta, bajar y volver a llegar a la cresta. Así, mido ese tiempo entre dos crestas consecutivas y eso me da la frecuencia. Y es cuántas veces por segundo, que recuerden que segundo a la menos uno es hertz. Entonces, justamente esa característica, la frecuencia de cuántas veces por segundo tenemos una cresta, es lo que va a dar el tono, lo que nos va a decir qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. Y bueno, el inverso de la frecuencia es el periodo, que es cuánto tiempo tarda una oscilación en completarse. Y también si nosotros el número de onda va a ser igual a 2pi entre lambda, y lambda es la longitud de onda, que hace la distancia entre dos crestas consecutivas. Entonces hay que tener en cuenta que como es una función bivariada, podemos graficarla de dos formas. O sea, siempre en el eje vertical vamos a tener la amplitud, pero en el eje horizontal podemos tener o el tiempo o la distancia. Entonces, imagínense, si graficamos amplitud y tiempo, es si yo estoy fijo en un punto del espacio y voy viendo cómo va variando la presión en ese punto del espacio. Entonces, la presión a lo largo del tiempo sube, baja y sube.
Entonces, si yo mido justamente cuánto tiempo pasó entre ese máximo y luego otra vez baja y otra vez el máximo, en un mismo punto del espacio, estoy obteniendo el periodo, que recuerden que su inverso es la frecuencia, que es lo que nos va a dar qué tan grave o agudo es un sonido. Ahora, cuando yo grafico amplitud contra distancia, lo que estoy haciendo es dejando el tiempo fijo como si fuera una fotografía y estoy avanzando a lo largo de una línea y estoy viendo cómo está cambiando esa presión a lo largo de esa línea. Entonces yo tengo que la presión conforme voy avanzando va subiendo, va bajando, va subiendo y va bajando. Entonces si yo mido cuánta distancia tengo que recorrer para llegar de un máximo a otro máximo, tengo la longitud de onda. Entonces, ten en cuenta que el periodo es en un punto fijo del espacio cuando está, estoy viendo cuánto tiempo tarda en darse dos máximos y la longitud de onda es a lo largo de el espacio en un tiempo fijo, cuánto tengo que recorrer para llegar al mismo máximo. Esto es más fácil presentarlo aquí en estas diapositivas porque vamos a ver una pequeña animación que nos va a ver cómo se comporta una onda viajera y vamos a ver por qué le llamamos a esta onda bivariada en tiempo y espacio, porque se llama onda viajera justamente. Entonces vean cómo se comporta esa función. Aquí tenemos justamente verticalmente tenemos la amplitud y horizontalmente tenemos la posición. Y el tiempo nos lo está dando la animación. Entonces ustedes pueden ver que es una onda viajera porque parece que va avanzando lentamente esa onda, ¿no? Se va desplazando. Entonces, si ustedes miden en el eje horizontal la distancia entre dos crestas o entre dos valles, van a tener la longitud de onda. Para medir aquí el periodo, tendrían que ver ese punto rojo. Se dan cuenta de ese punto rojo está en una zona fija del espacio. Entonces, ven, alcanza un punto máximo y tendrán ustedes que tomar el tiempo que tarda en bajar y luego en volver a subir. Y cuando llega hasta su punto más alto, paran el cronómetro, ven cuánto tiempo pasó y ese sería el periodo. Se dan cuenta la distancia entre la diferencia entre lo que estoy midiendo horizontalmente en el espacio y ese punto que solamente se está moviendo verticalmente. Está cambiando su amplitud, pero no está cambiando su posición. Entonces, eso lo tengo que medir con respecto al tiempo. Bien, vamos a poder nosotros relacionar esta parte de tiempo y distancia. Va a ser muy importante ver cómo se comporta una con respecto a la otra. No es algo separado como lo vemos aquí, sino que es algo que está pasando al mismo tiempo como lo vemos en esta imagen. Y lo que lo va a relacionar va a ser la velocidad. Y la velocidad simplemente nos dice qué tan rápido se está desplazando nuestra función de un lado a otro. Entonces, es una característica muy importante la velocidad del sonido que seguramente la han escuchado muchas veces. Y la velocidad del sonido es entre 330 y 345 metros por segundo. Depende de la temperatura, de la humedad y de la presión. Entonces, varía de acuerdo con las condiciones meteorológicas que tengamos. Y un valor estándar que vamos a utilizar, que va a ser a 20 grados centígrados, a una atmósfera que son 1013 hectopascales y una humedad relativa de 0%, es decir, en aire seco, va a ser de 345 metros por segundo. Ese es el valor estándar que vamos a dar para nuestros cálculos, pero en realidad es poco preciso eso, por ejemplo, para la Ciudad de México, porque la presión atmosférica pues, va a ser de unos 700 hectopascales a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor la humedad relativa pues es de un 20, un 30%. Si nos vamos a Mérida, a lo mejor sería, pues sí, muy parecido a la presión de una atmósfera, pero tendríamos un 60, un 70% de humedad y habría que cambiar ese valor, ¿no? Pero para un cálculo primordial podemos tener esos 345 metros por segundo como un promedio. Y si lo convertimos a kilómetros por hora, nos da alrededor de 1000 kilómetros por hora, que pues, es lo que se conoce como Mach 1, ¿no? Mach 1 es es la velocidad del sonido, Mach 2 es dos veces la velocidad del sonido y tiene que ver con estos aviones supersónicos. Bien, ahora, recuerden ustedes de las clases de física básica, de mecánica,
que la velocidad va a ser una relación entre distancia y tiempo. ¿Cuántas distancias recorremos entre cierto tiempo? Entonces, yo quiero ver justamente cuál es la longitud de onda entre cierto periodo. Es decir, cuánto logró recorrer mi cresta y cuánto tiempo se tardó en llegar del punto máximo a otra vez al punto máximo. Entonces va a ser muy sencillo el estimar la velocidad del sonido como la longitud de onda entre el periodo. Y como trabajamos más con la frecuencia, vas a tener que la velocidad del sonido va a ser frecuencia por longitud de onda. Entonces, normalmente esa velocidad del sonido y la velocidad de la luz se pone con una C que viene del latín celeritas, que pues tiene que ver con celeridad o que es otra forma de hablar de la velocidad. Entonces, si dijimos que la velocidad del sonido es fija, lo que va a ir cambiando va a ser la longitud de onda para cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 1000 Hz, ustedes pueden hacer ese cálculo de despejar por ahí eh, la longitud de onda. Entonces tenemos longitud de onda es igual a velocidad del sonido entre frecuencia y tendríamos una longitud de onda como de 34.3 centímetros. Si tengo por el contrario una frecuencia de 200 Hz, entonces mi longitud de onda va a ser de 1.72 metros. Y a mayor frecuencia el sonido es más agudo y a menor frecuencia es más grave. Eso quiere decir que los sonidos más grandes tienen unas longitudes de onda mucho más grandes. Es decir, hay mucha más distancia entre dos crestas sucesivas. Y eso va a ser muy importante en la mitigación del ruido porque va a ser más difícil controlar ondas con mayores longitudes. Porque lo veremos más adelante, pero pues más o menos hay una relación entre el ancho de la pared y la longitud de onda que pueda aislar esa pared, ¿no? O una barrera de ruido o un aislante acústico. Entonces, de manera muy aproximada, si yo pongo 30 centímetros de pared, pues puedo frenar un sonido de 1000 Hz. Pero para frenar un sonido de 200 Hz, necesitaría pues casi 2 metros de pared. Después hablaremos más adelante que las frecuencias bajas son especialmente críticas porque son muy difíciles de controlar y generan problemas de salud muy particulares. Después hay que tener siempre muy presente esta relación entre la frecuencia y la longitud de onda que viene dada por la velocidad del sonido. Ahora, nosotros estudiamos esta onda que es muy bonita, una onda senoidal pura. A lo mejor también en sus primeras clases de geometría analítica pues llegaron a ver eso. Pero en la vida real, las ondas son mucho más complejas. Tienen un comportamiento mucho más extraño y si las graficamos puede parecer algo que tenemos en esa gráfica justamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es poder estudiar nuestras ondas complejas con una ecuación sencilla, es decir, poder descomponer la onda compleja en términos de esta ecuación senoidal. Y eso lo vamos a hacer mediante el análisis de Fourier, que habrán visto brevemente en sus clases de cálculo. Y el análisis de Fourier consiste en dividir cualquier función periódica en una suma de funciones o descomponerla en una suma de funciones senoidales de distintas amplitudes y distintas frecuencias, que es más o menos lo que vamos a ver en esta siguiente animación. Tenemos una onda compleja, ven cómo tiene muchas oscilaciones, una forma más o menos rectangular, y se dan cuenta, lo azul son las ondas fundamentales en las que lo estamos partiendo. Es decir, tomo esa onda compleja en rojo y después tengo para distintas frecuencias, distintas amplitudes. Entonces, lo que tenemos del lado derecho es un plano o un espacio de frecuencias, donde en el eje horizontal tendría la frecuencia y en el eje vertical tenía la amplitud. Entonces, yo descompuse mi onda compleja roja en varias ondas sencillas, donde solamente me interesa hablar de frecuencia, amplitud. Podemos ver ahí otra vez cómo se descompone la onda compleja en ondas sencillas. Y entonces
Esa gráfica que tenemos de frecuencia contra amplitud le vamos a llamar el diagrama espectral o el espectro de frecuencias. Entonces vamos a tenerlo por aquí, un poquito más fijo. Entonces justamente se puede ver cómo se descompone de izquierda hacia derecha y llegamos a nuestro diagrama espectral. Entonces, vamos a tener una serie de componentes muy importantes. Vean ustedes, en la esquina inferior derecha tenemos nuestra onda compleja, que es la que tenemos en rojo, y lo que nos va demostrando es cómo se va simplificando y cómo yo la puedo ir construyendo. Tengo mis ondas senoidales en azul, a la izquierda, y la voy sumando poco a poco. Se dan cuenta cómo sumo la de menor frecuencia con la que sigue y ya empieza a tomar un poquito más de forma. La sumo con una de mayor frecuencia y toma un poco más de forma y después la sumo con la de mayor frecuencia y ya llego a la forma final que me interesa. Entonces, estas frecuencias o estas ondas sencillas en las que la estoy partiendo mi onda compleja va a tener una serie de nombres. La primera, que suele ser, o más bien que es la de menor frecuencia y la de mayor amplitud, le vamos a llamar la frecuencia fundamental. Y luego, si yo tengo múltiplos de esa frecuencia, por ejemplo, puedo tener el doble de la frecuencia que tengo aquí, el triple, el cuádruple, pues le llamamos armónicos a eso. Y yo construyo mi onda real a partir de la frecuencia fundamental y los armónicos. De esa forma, pues llego a la onda compleja y los armónicos por lo general van a tener menores amplitudes que la fundamental. Aquí no se alcanza a ver mucho en esta imagen, pero si lo vemos en esta anterior, vemos justamente cómo tenemos la onda de menor frecuencia, mayor amplitud, es la frecuencia fundamental. Y luego tengo mayores frecuencias, menores amplitudes, que son los distintos armónicos. Por ahí dijimos en la clase pasada que aparte de el tono, que era grave o agudo, que ya dijimos que tiene que ver con la frecuencia y sobre todo con la frecuencia fundamental, dijimos que había el volumen, que era débil o fuerte, va a tener que ver con la amplitud, y lo vamos a estudiar en la clase siguiente. Y hablamos por ahí de otra cosa que era el timbre, que dijimos que era la diferencia entre una guitarra y un piano. Y eso va a tener que relación con la distribución de armónicos. Por ejemplo, si tenemos armónicos impares, es decir, aquí ven como el segundo armónico, tercer armónico, los segundo y cuarto armónicos son pares y el tercer y quinto armónico serían impares. Entonces, los armónicos impares suelen aparecer en los instrumentos de aliento metal, ¿no? Como podría ser en una trompeta. Y pues si tenemos armónicos pares, pues eso tiene que ver más con los instrumentos de aliento madera, ¿no? Como podría ser una flauta. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante distinto el sonido entre una flauta y el sonido de una trompeta, y tiene que ver con esa distribución de armónicos. También en la música, cuando ustedes forman acordes, y hay distintos tipos de acordes, y si son mayores o menores, tiene mucho que ver con que combinan una nota fundamental y una serie de armónicos, y eso hace que sea mayor o menor. Entonces, pues toda esta parte de la teoría de las ondas y de las frecuencias, pues tiene también mucho que ver con la música. De ahí nos vamos a empezar ya a tener un poquito más de divergencia con respecto a lo que sería la música. O sea, esta es la parte de la acústica que es en común, y cuando estudiemos ahora el ruido, pues va a empezar a cambiar un poquito ahí la situación. Bien, si yo obtengo el diagrama espectral de un sonido musical, por lo general yo tengo muy marcados esos picos. Se dan cuenta, solamente hay una frecuencia fundamental y tenemos los armónicos y no hay nada intermedio que esté generando ruido, justamente. Por eso nos parece un sonido agradable. Un ruido, o el ruido por lo general,
pues sí vamos a poder notar cierta frecuencia fundamental, algunos armónicos, pero entre los puntos intermedios también vamos a tener distribuidos, o sea, siempre va a haber sonido en las otras frecuencias, distribuido uniformemente o de ciertas maneras. Entonces no va a ser tan fácil poder detectar estas frecuencias fundamentales o armónicos, pero pues sí van a ser importantes esas características y vamos a poder definir los tipos de ruido de acuerdo con cómo se comporte este diagrama espectral. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, esta es un ruido típico y vamos a tener principalmente ruido de banda ancha y ruido con componentes tonales. Entonces, el ruido de banda ancha es más o menos lo que tenemos a la derecha, que es un ruido que tiene, aparecen más o menos constante, pues todas las frecuencias en el diagrama espectral, o sea, está distribuido en todas las frecuencias, mientras que la componente tonal es cuando tenemos un pico muy definido. Se dan cuenta, aquí sí podemos ver una frecuencia fundamental y ciertos armónicos que van apareciendo regularmente. Entonces, por lo general, el ruido va a ser algo complejo, con componentes tonales y ruido de banda ancha, pero también pueden haber ruidos muy, muy puros, como el que se escucha eh, ahí en los salones de la facultad cada cierto tiempo, como una alarma puntual, con un sonido muy definido, que es prácticamente un pico nada de una componente tonal y puede ser muy molesto. Eso lo vamos a ver más adelante. Mientras que el ruido de otro tipo, como a lo mejor ponen ustedes el motor de un carro, pues va a ser algo más parecido a un ruido de banda ancha que va a estar distribuido uniformemente. Dentro de, vamos a ver primero, o sea, hay un tipo de ruido de banda ancha muy particular que se llama el ruido blanco, que es cuando tenemos una distribución totalmente uniforme, o sea, todas las frecuencias tienen la misma amplitud, que realmente es el ruido de la estática de la televisión, es algo molesto, y tenemos luego el ruido café, que va a ser una rampa lineal, o sea, tenemos mayor amplitud en frecuencias bajas y menor amplitud en frecuencias altas. Este es un sonido más natural, más agradable, tiene que ver más o menos con el movimiento de agua. Y aunque ustedes pueden ver que tienen que dormir con ruido blanco para poder dormir adecuadamente, realmente no es ruido blanco. Ahorita vamos a escuchar el ruido blanco, el ruido café y se van a dar cuenta que lo que es agradable y lo que nos puede ayudar a dormir es el ruido café, no el blanco. Pero ahí suele haber una confusión que por favor no hagan. Muchas veces incluso se dice que el ruido blanco, pues es un ruido de banda ancha, pero por ejemplo, esto sería un ruido de banda ancha. Tiene una distribución en todas las frecuencias, pero puede ser a lo mejor como que una curva de esta manera. No es totalmente constante. Y el ruido blanco tiene ese requisito exacto de ser totalmente constante o casi totalmente constante como lo que vemos a la izquierda. Y lo que vemos a la derecha es más bien el ruido café. Entonces vamos a escuchar brevemente el ruido blanco para que vean que no es muy agradable al oído. Y vamos a escuchar ahora el ruido café. Como ven, parece el ruido café al ruido que hace el agua al circular y eso es lo que nos puede ayudar un poco a dormir mejor, ¿no? Porque pues se supone también cuando estamos en el vientre todavía, pues justamente esos movimientos del agua, esas turbulencias que se generan del líquido amniótico, pues generan ruido café, ¿no? Entonces por ahí hay un poco de esas relaciones que tiene o porque es agradable para nuestro sonido, mientras que el ruido blanco, pues es algo un poco más, algo menos natural y por eso es tan molesto. Entonces, como ven, hay ruido blanco totalmente uniforme. Recapitulando, hay un ruido café que tiene más amplitud en frecuencias bajas y hay un ruido de banda ancha que tiene presencia en casi todas las frecuencias, aunque no tiene que tener una forma definida. Y pues pueden haber componentes tonales, que son picos en ciertas frecuencias. Y por lo general se combinan, ¿no? Como lo que vemos aquí, o sea, hay ruido con componente de banda ancha y componente tonal. Bien, ahora retomando un poco
esta parte de las componentes tonales y de las frecuencias fundamentales y de los armónicos. Digo que hay diferentes tipos de armónicos. Si ustedes lo ven en música, les van a hablar de las terceras, las quintas, las sextas, etcétera, y armónicos pares e impares. Pero en el ruido solamente nos va a interesar un tipo de armónico, que van a ser las octavas. Y las octavas se refiere a cada vez que se duplica la frecuencia. Las frecuencias van a ser algo que se va a comportar logarítmicamente, al igual que la amplitud, como veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 500 Hz, su octava sería el doble de frecuencia, serían 1000 Hz. Y luego la octava que sigue son 2000 Hz. Y la que sigue son 4000 Hz, 8000, 16000, 32000, etcétera, ¿no? Siempre estamos duplicando esa frecuencia. Entonces, como el ruido por lo general va a ser algo de banda ancha, pues no lo puedo definir yo en términos de múltiplos de armónicos, es decir, si hay pares o impares, o si es la quinta o la sexta, etcétera, que es lo que se hace en la música. Aquí vamos a tener un poco de todo mezclado, entonces yo tengo que poder meter pues todo como que en cajoncitos, y eso lo vamos a hacer a través de las octavas. Entonces, déjenme, vamos para acá. Esto, ahí está. Lo que voy a hacer yo va a ser convertir mi diagrama espectral, que era una línea continua, lo voy a agrupar por intervalos, como si estuviera haciendo un histograma. Entonces voy a ver cuál es la amplitud del intervalo centrado en la octava de 1000 Hz. ¿Cuál es la amplitud del intervalo centrado en la octava de 500 Hz, de 250, de 125, de 63? Y así ya voy a hacer yo un diagrama espectral, pero por bandas de octava. Y esas bandas de octava pues van a tener un límite inferior y un límite superior, que es lo que nos está diciendo aquí. La banda octava de 250 Hz tiene un límite inferior de 177 y un límite superior de 355 Hz. La de 500 Hz tiene un límite inferior de 355, perdón, y un límite superior de 710 Hz. Yo voy a hacer algo parecido a promediar la amplitud entre 177 y 355 Hz y voy a llegar justamente a la amplitud para la banda octava de 250 Hz. Y luego promedio la amplitud de 355 a 710 Hz y voy a obtener yo la amplitud de la banda octava de 500 Hz. Y eso me va a poder ya, incluso voy a poder yo poner aparte de esta gráfica una tablita resumiendo cuáles son las amplitudes por bandas de octava. Que si yo tengo esta información, es extremadamente complicado el poderla representar y trabajar con ella, porque yo lo tengo, se dan cuenta, varía muchísimo a lo largo de todas las frecuencias. Entonces me conviene poder obtener esos promedios por ciertos intervalos. Y esos intervalos van creciendo, porque dijimos que es algo logarítmico, es cada que se duplica la frecuencia. De esto, yo puedo pasar a esto, que es más trabajable. Y ya está definido por ahí cuáles son los intervalos de las bandas de tercios de octava. Es que sí, o sea, sí, o sea, bandas de tercios de octava, porque antes, cuando los equipos eran analógicos y teníamos que trabajar casi todo a mano, lo más sencillo era trabajar por bandas de octava, intervalos bastante grandes, pero perdemos mucha información. Ahora vamos a dividir cada una de esas bandas de octava en tres. Va a ser más detallado y vamos a tener ahora bandas de tercios de octava. Entonces, si teníamos ahora una banda de 250 Hz y una banda de 500, podemos tener ahora una banda de 200, 250, 315. Que, o sea, la de 250 la partimos en esas tres. Y la de 500 la partimos en 400, 500 y 630. Y por aquí nos está diciendo los límites, ¿no? De 178 a 224 es la de 200. 224, 282 es la de 250. Y 282 a 355 es la de 315. Entonces, por aquí teníamos de 177 a 355, era una banda de octava. Entonces, por cada una de estas líneas verticales vamos a partirlo en tres líneas y va a tener un poquito de una forma
más compleja, con más información, que me va a dar un análisis más detallado de cómo se está comportando a lo largo de la frecuencia, qué tan grave o qué tan agudo este sonido y poder detectar mejor ciertos picos de componentes tonales que tenemos. Y pues ya iremos haciendo esos análisis poco a poco. Entonces, para recapitular lo que hemos visto en la clase de hoy, recordemos que el sonido se comporta como una onda senoidal que va a variar tanto en tiempo como en espacio. Entonces, si yo me quedo fijo en el tiempo y mido cuánto tarda en aparecer dos crestas, obtengo el periodo. Y si yo me mantengo fijo en el tiempo, pero voy avanzando en la distancia y mido la distancia entre dos crestas sucesivas, voy a llegar a la longitud de onda. La longitud de onda y el periodo están relacionados entre sí por la velocidad del sonido, que es de 345 metros por segundo. Y entonces, a cada frecuencia le corresponde una cierta longitud de onda. En realidad las ondas son mucho más complejas, el sonido tiene muchas más componentes y lo puedo descomponer en ondas sencillas mediante el análisis de Fourier, donde yo voy a decir para cada frecuencia cuál es la amplitud. Y voy a tener por lo general la menor frecuencia con mayor amplitud es la frecuencia fundamental y luego los siguientes picos de frecuencias van a ser los armónicos. En el ruido no voy a tener yo muy definido como lo tenemos aquí, picos, sino que voy a tener una distribución un poco más uniforme a lo largo de todas las frecuencias. Es cuando hay esa distribución más o menos uniforme, que puede ser como una curva, tengo ruido de banda ancha. Si tengo yo un pico, como lo vemos aquí a la izquierda, es un componente tonal. Si tengo un ruido de banda ancha totalmente uniforme, tengo ruido blanco, y si tengo ruido de banda ancha con mucho más amplitud en las frecuencias bajas, voy a tener ruido café. Y por lo general, para no trabajar con tanta información, voy a agrupar la amplitud del ruido por intervalos de frecuencia. Y esos intervalos de frecuencia los voy a trabajar por octavas. Es decir, cada que se duplique la frecuencia, voy a promediar toda esa información y la voy a meter a un cierto intervalo. Teniendo, por ejemplo, la banda octava de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000, etcétera. Y en la actualidad, que tenemos mucho más capacidad de cómputo, gracias a esta revolución digital, puedo yo pedir tener más información, o sea, tener un punto intermedio entre esto y esto a través de las bandas de tercio de octava, partiendo cada una de estas bandas de octava en tres intervalos distintos. Entonces, con esto vimos cómo se comporta la frecuencia, cómo estudiamos la frecuencia en el ruido y todavía nos falta otro componente de las ondas que va a ser la amplitud. Entonces, la siguiente clase, lo que vamos a estudiar es cómo medimos la amplitud y qué unidad le metemos, que van a ser los decibeles y vamos a ver qué características muy particulares van a tener estos decibeles.